Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Celebramos hoy el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, el Domum. En todas nuestras iglesias, en las Eucaristías hemos rezado y estamos rezando por los misioneros, por las obras de misión, las iglesias jóvenes que están evangelizando en tierras en las que la Iglesia todavía está implantándose, creciendo, por tantos misioneros que están haciendo tanto bien en tantos lugares del mundo, propagando la fe y con la fe y el anuncio de Jesucristo y del Evangelio, curando, sanando, educando, construyendo la gran labor de la Iglesia misionera. Hoy vamos a hablar de misión, porque no podemos nunca en la Iglesia dejar de hablar de misión cuando hablamos de cualquier realidad. Estamos recogiendo el mandato del Señor: id y haced discípulos, proclamad el Evangelio a toda la creación. Unas veces los misioneros y los cristianos de cualquier índole anuncian el Evangelio con la palabra, con la predicación, con la catequesis. A veces para hablar de Jesucristo no hace falta palabras, o el sermón, o la predicación, o la catequesis. Muchas veces el testimonio de la vida refleja la vida de Jesús, la vida del amor de Dios. Hoy vamos a hablar de un misionero que no fue a tierras de misión. El lema de esta fiesta del Domum es Sal de tu tierra. Y este personaje del cual hoy hablamos no salió a tierras de misión. Estuvo en la cárcel, ni más ni menos que 13 años en la cárcel, y fue un gran misionero en la cárcel. Nos estamos refiriendo al cardenal Bantuán. 13 años incomunicado, en unas condiciones tremendas. Está el proceso de beatificación abierto. Y para hablar del cardenal Bantuán tenemos con nosotros a una invitada de lujo que bien lo conoce y bien lo ha estudiado, que es Teresa Gutiérrez de Caviedes, que ha escrito este libro, Bantuán libre entre rejas. Un título con mucha fuerza. Teresa, buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, para muchos de nuestros telespectadores que no conocen bien el cardenal Bantuán o es la primera vez que oyen hablar de él, así, una pregunta muy general, pero bueno, a grosso modo, ¿quién es el cardenal Bantuán? Pues de entrada yo te diría que vamos a quitarle el cardenal. Muy bien. Porque a mí en este libro me importa muchísimo ver quién es Bantuán. O sea, quién es un hombre que es detenido injustamente, que sin juicio ni sentencia pasa 13 años en prisión. Y en este libro también se pone a prueba qué pasa si ese hombre cree en Dios. O sea, si es distinto estar en una situación de injusticia, de prisión, de oscuridad absoluta, de ver que la vida se te escapa de las manos, siendo creyente o no siendo creyente. Te lo digo porque normalmente cuando vemos a alguien desde el final de su vida, que el final de la vida de Bantuán es que fue cardenal, le colgamos etiquetas. Y yo en este libro he intentado quitar todas las etiquetas, quitar todos los ropajes y dejar a un alma desnuda para ver qué es lo que sucede en esa historia y en ese proceso. Por entrar en la historia de Bantuán, él entra en la cárcel cuando ya es nombrado arzobispo coadjutor en Corea. No, en Hanoi. En Hanoi. Y bueno, es detenido, claro, supongo que por delitos en fin, más bien ideológicos, ¿no? Sí, por contextualizar un poco la situación, vamos a ver, Vietnam es un país que llevaba 2 o 3 décadas, en total 3 décadas de guerras. Hay un momento en el que, como en otros muchísimos lugares del mundo, la guerra civil viene acompañada por una toma de posición de otros países extranjeros, ¿no? Entonces, el mundo comunista se alinea con Vietnam del Norte y Estados Unidos participa ayudando a Vietnam del Sur, que es la famosísima guerra del Vietnam, de la que hay tantísimas películas, en la que Estados Unidos salió escaldada. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que Estados Unidos se retira y el norte se hace con el sur. De manera que se intenta unificar el país y esa unificación conlleva un único régimen político, una única ideología para todo el mundo, en este caso comunista. Entonces, ¿qué pasa con Bantuán? Bantuán es un líder en la Iglesia Católica y en el momento preciso en el que el país se junta, Pablo VI lo nombra arzobispo coadjutor de Saigón, que es la ciudad más importante de Vietnam del Sur. Es decir, quedaría ahora como la segunda ciudad más importante de Vietnam. Por los que no lo sepan, que yo al principio cuando escribí este libro no lo sabía,
el obispo coadjutor es una figura que no es como el obispo auxiliar, como don Juan aquí, que mañana lo pueden mandar a otra ciudad, sino que su misión es sustituir al obispo titular caso de que le suceda algo. Entonces, el gobierno comunista empieza a mandar mensajes a Bantuán diciéndole que no puede aceptar ese cargo. Y él en todo momento responde lo mismo. A mí se me ha encomendado una misión espiritual, yo soy pastor de un pueblo y quien me manda aquí es Pablo VI, que es el Papa. Entonces, como mi misión no es política, yo voy a cuidar de ese pueblo. Entonces se le van mandando amenazas, se le van mandando chantajes, hasta que el 15 de agosto la policía lo llama, lo detienen, y a partir de entonces es cuando pasa esos 13 años de cautiverio. Bueno, 13 años, es para adentrarse en la vida de él en esos 13 años. ¿Cómo puede afrontar semejante situación él en esa soledad? ¿Cuáles pueden ser sus claves religiosas y humanas también? Pues mira, eso es lo que a mí más me ha gustado de este libro, porque yo al principio esta historia me la contó un día don Francisco, que estábamos discutiendo sobre qué era la libertad, y me contó la historia de un amigo suyo, de Bantuán, y recordé haberla leído en la adolescencia y pensé, o sea, realmente, ¿qué puede pasar para que alguien sea capaz de convertir una mazmorra en un paraíso? Para que alguien sea capaz de descubrir esa libertad interior, porque independientemente de que esta es la historia de Bantuán, a mí me interesaba también para mí, por ejemplo, ¿no? Cuando pasas momentos de sufrimiento extremo, cuando te encuentras situaciones en la vida tuyas o ajenas a las que no tienes salida y que son como una celda, ¿no? Que te impide ser libre y ser feliz. Y por eso también te decía antes lo de Cardenal, ¿no? Porque yo lo que quise ver es qué proceso vivía él, pero no un proceso que estuviera únicamente restringido, pues eso, a ser vietnamita o a ser cardenal, o a ser alguien muy especial, porque era un hombre también con unas cualidades humanas espectaculares, ¿no? Entonces, lo que más me sorprendió es que el Bantuán que entra prisionero el 15 de agosto de 1975 no tiene nada que ver con el Bantuán que sale libre en febrero de 1988. Y a ver si consigo explicarlo, para mí el proceso más grande que sigue él, o sea, él primero consigue mantenerse, por así decir, por su propia fuerza y por la fe que tiene, ¿no? De hecho, su mayor preocupación al principio no es él mismo y lo que le está pasando, sino su pueblo. O sea, él piensa, ¿qué estará pasando con ellos? Han cerrado las cooperativas que habíamos hecho para sacar a la gente de la pobreza, han cerrado las escuelas católicas, hay niños sin escolarizar, los religiosos han sido enviados fuera de sus conventos, ¿cómo podrán vivir su historia de amor con Jesucristo? Esa es su mayor preocupación al principio, ¿no? Conforme avanza el cautiverio y el objetivo del gobierno es conseguir de él una confesión falsa, que es que el Vaticano y Estados Unidos han hecho un complot contra Vietnam, y empieza a hacerse más cruda la tortura también psicológica, o sea, pues de estar 9 meses absolutamente aislado en una celda sin ventilación de solo 2 metros, de someterle permanentemente a interrogatorios, a vejaciones psicológicas. Él empieza, por así decir, un proceso de desposesión, ¿no? Que llega, o sea, pues primero se desprende, obviamente, de su libertad externa de movimiento, ¿no? Después se desprende de poder hacer algo por los demás. Después se desprende de sus fuerzas físicas, empieza a notar que flaquea. Después se desprende de sus fuerzas psicológicas, empieza a darse cuenta de que se está desanimando. Y hay un momento en el que toca fondo del todo, entra lo que diríamos técnicamente en una depresión en términos psicológicos, en una noche oscura en términos espirituales, y es un momento en el que él, cuando se va a dirigir a Dios, se da cuenta de que no se acuerda del Padre Nuestro. Entonces, claro, es un punto muy crítico, porque se da cuenta de que está perdiendo todas las facultades, ¿no? Y en ese momento de angustia extrema, mantiene una conversación con Dios, en la que Dios le dice, le va haciendo como un repaso de su vida, ¿no? Y le dice, todo eso que hiciste es muy bueno y a mí me agradó mucho, pero ¿tú qué buscabas? ¿Las obras de Dios o a Dios? Entonces, por así decir, es un momento en el que él ya se desposee de absolutamente todo, ya no le queda nada. Y le dice, pues realmente creía que lo hacía por ti,
pero también muchas veces lo hacía pensando en los resultados. A partir de ahora no me voy a preocupar de nada más, me vas a cuidar tú. Y ahí se produce un punto de inflexión en su vida en el que a partir de entonces es espectacular cómo el amor de Dios va actuando de una manera prodigiosa hasta el punto de que es capaz de perdonar a sus carceleros, hasta el punto de que les ama de tal modo que ellos cambian de vida, hasta el punto de que ya no le importa dónde está. O sea, si está en un barco prisionero y atado con cadenas a otros 1500, piensa que es su catedral. Si está en un campo de concentración, es con sus altos y sus bajos, porque es un ser humano, pero tiene como la tranquilidad de que está en manos de un padre y de que ya no le puede pasar nada malo. Entonces a mí me parece que esa es la clave de este libro y para mí es lo que a mí me encantaría, vamos, lo que yo he descubierto para mi propia vida y me encantaría que descubrieran los lectores. Y es que a veces los momentos de mayor sufrimiento, de mayor oscuridad, son la mejor escuela de amor, porque es cuando ya no te queda nada, es cuando puedes esperarlo todo de Dios. Ya no te puedes agarrar a nada tuyo, es que no hay nada donde agarrarse. Solo quedas tú, Señor. Y entonces es cuando Dios entra con toda la potencia que tiene Dios, especialmente de amor, ¿no? Y de hacerte sentirte absolutamente querido. Y cuando ya no tienes miedo a nada, porque ya no tienes nada que perder, ¿no? Esa es una gran tesis del libro y de la vida de Bantuán que sin duda se captará. Vamos a ver, hacemos un parón y vemos el vídeo promocional de esta campaña del DOMUN 2016, Sal de tu tierra. Abuela, entonces, ¿Dios hizo los árboles? Sí, cariño. Dios hizo los árboles. ¿Y también hizo las montañas? Sí, también hizo las montañas. Entonces, Dios lo hizo todo. Todo. ¿Y para qué lo hizo todo? Dios lo hizo todo para que fuésemos felices. ¿Y la gente que sufre, abuela? ¿Por qué Dios no hace nada? Dios te hizo a ti, sal de tu tierra, veíamos en este vídeo del DOMUN, hoy día del DOMUN, y estamos hablando de un misionero con la vida, testimonió con su vida el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Bantuán, Libre entre rejas, con este libro que Teresa Gutiérrez de Caviedes ha escrito. Teresa, estábamos comentando esta tesis de la vida, este punto importantísimo que fue hilo conductor de su vida, ¿no? Te vas despojando
y le dices al Señor, solo me quedas tú, y a partir de ahí, ¿verdad?, el Señor te renueva. Pero cuéntanos un poco para que los telespectadores sepan, bueno, cosas muy, bueno, que atraen en cuanto se oye hablar de Bantuán, cómo celebraba la Eucaristía, estas cosas que parece impensable, hasta qué punto el amor a la Eucaristía puede llegar, ¿no?, y puede renovar la vida y el corazón en esas situaciones. Bueno, fíjate que es que tiene totalmente que ver con el vídeo que veíamos ahora, Alfredo, porque cuando te hablaba antes de ese momento de oscuridad total de Bantuán, él dice que se identificó perfectamente con el grito de Jesús en la cruz, de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que en el fondo es la misma protesta que está haciendo ese niño. Claro. Porque Dios no hace nada si existe el mal, ¿no? Dios lo que hizo es mandar a su propio hijo, que fue capaz de desangrarse en una cruz para demostrarnos lo que era capaz de hacer dejándonos ser libres, ¿no? Entonces, claro, Bantuán lo que sí que tenía muy claro, o por lo menos desde luego lo tuvo muy claro a los meses de cautiverio, cuando empezó a ver cómo se complicaban las cosas y que lo que podían haber sido 2 meses iba para muy largo, se dio cuenta de que él con sus propias fuerzas no podía, ¿no? Entonces hay un momento, bueno, el gobierno de Vietnam tiene un problema muy grande con él, porque en el momento en el que él, cada persona que le ponen cerca queda contagiada por el virus del amor, ¿no? Entonces se hacen amigos de él. Entonces empiezan a establecer sistemas de, pues ponemos a 2 carceleros que vigilen a los 2 carceleros y a 2 que vigilen a los 2 carceleros. Nada. Nos lo llevamos a los departamentos del gobierno, lo encerramos como si fuera aquí en el Ministerio del Interior y hacemos todo un sistema de seguridad. Nada, no hay manera. No se sabe qué pasa, que el preso contagia siempre un virus que es superior a sus fuerzas, ¿no? Entonces van haciendo distintas tentativas, a veces por la vía de la crueldad, a veces por la vía de intentar hacerle ver que si colabora un poco lo van a dejar en libertad, ¿no? Entonces una de las veces le dicen, mira, puedes escribir una carta a tu familia y a tu gente, ¿no? Porque su familia realmente había emigrado ya un pelín antes de que terminara la guerra a Australia. Entonces él escribe una carta muy divertida en la que dice que necesita urgentemente medicina para el dolor de estómago. Y ellos entienden perfectamente qué es lo que está pidiendo. Y entonces le mandan una botella con la etiqueta de medicina para el dolor de estómago y él dice una antorcha, para nosotros sería una linterna, con un doble fondo, y en el doble fondo, metidas en plástico, algunas hostias para consagrar. Entonces, a partir de entonces, prácticamente siempre tiene la posibilidad de celebrar misa, que es parte también de lo que les sorprende mucho a los carceleros, porque en los momentos en los que a él sí que le respetan el ritmo horario, porque hay momentos que no, hay momentos de estos de eso, pues de que le dejan la luz encendida no sé cuántos días, luego le apagan, le desordenan el ritmo de comidas para intentar que caiga, pero cuando está en sitios en los que sí que lleva orden o tiene luz solar con la que se puede orientar, él todos los días a las 3 de la tarde celebra misa. La celebra en latín, que es como se acuerda de memoria, y va cantando himnos en francés y en vietnamita. Entonces, una de las cosas que les conmueve a los carceleros es la transformación que se produce en este hombre todos los días a las 3 de la tarde. Lo primero, porque no es el mismo antes que después de eso, y lo segundo, porque no entienden qué rito está celebrando para que ellos les parezca que está sucediendo algo tan sagrado. Eso por un lado. Y luego otra cosa que a mí, bueno, me conmueve y muchas veces se me saltan las lágrimas y digo, no puede ser, después de haberlo investigado, reescrito 30 veces, ¿no? Es cuando está en un campo de concentración, porque empieza a correr la voz de que en los distintos módulos y barracones, de que hay un obispo católico, muchos además le conocen, y entonces lo que hace él es, ellos duermen en literas de 6, ¿no? Imagínate la incomodidad de dormir 6 personas en el mismo sitio con una mosquitera. Bueno, entonces él lo que hace es, él celebra misa en su litera y los viernes hay una reunión en la que se junta todo el campo de concentración. Entonces, en todos los barracones en los que hay un cristiano, hacen unos paquetitos con papel de fumar y le dan un trocito de hostia consagrada. Y en esos barracones es muy bonito porque cuando se da el toque de queda en el campo de concentración, los cristianos se apañan para estar juntos en una misma litera y hacer adoración eucarística durante 1 hora. Claro, el resto de prisioneros cuando ven eso, porque evidentemente en este tipo de situaciones hay chivatazos, hay delatores, cuando ven que están dispuestos a jugarse la vida por esa hora que les transforma, empiezan a preguntar,
¿pero qué hacéis? Sí. O sea, y entonces, pero adorar a un trozo de pan metido en un trozo de papel de fumar. Entonces, los propios presos van contándoles a sus compañeros qué es lo que están viviendo y muchos de ellos quieren bautizarse. Como Bantuan no puede bautizar a todos, lo que les dice es no os preocupéis, bautizarles vosotros con agua, sed sus propios catequistas. Entonces es precioso porque en el propio campo de concentración pues muchos se bautizan, muchos hacen la primera comunión, e incluso más adelante también hay gente que logra encontrarle y puede hasta ordenar clandestinamente a algunos sacerdotes. Impresionante, impresionante el testimonio de Bantuan en la cárcel. Vamos a ver un vídeo ahora de las intenciones del Papa Francisco para este mes de octubre. Suelo preguntarme cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien del género humano y el planeta. Súmate conmigo en esta petición, para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. ¿Me ayudas a difundir esta intención? Sí. Sí. Yes. Oui. Sí. Sí. Ayo. Sí. 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 Y seguimos con Bantuan con una novedad. Se nos ha incorporado Hervé, el marido de Teresa, y su hijo Giuseppe, que está todo formal, porque nos vais a cantar una canción que es interpretada la letra de un texto del propio Bantuan, ¿no? De Libro entre rejas titulada. Yo creo que este es el mejor broche de oro. Gracias, Teresa. Ojalá se venda mucho tu libro a esta vida grande, y ojalá lo veamos de beato también, que ha empezado el proceso de beatificación de Bantuan, de este gran hombre, este gran santo sin duda. Muchísimas gracias por estar aquí y ojalá Gracias dé mucho fruto tu libro. Nada más, os dejo con la canción, merece la pena que la escuchéis y nos vemos la semana que viene. Escuchemos. Tristeza, miedo y tensión de un corazón desgarrado, prisionero sin sentencia, lejos del pueblo humillado. Nada tengo, nada soy, salvo un rosario de versos, camino de la esperanza, donde el odio no me alcanza. Oscuridad de la noche, afrontando realidad, pesadillas en mi nombre, océano de ansiedad. Libre, libre entre rejas, en tu amor hallo la paz, libertad que ni siquiera una cárcel conseguirá arrebatar. Vivo el momento presente, paso a paso, frente a frente, dejando a un lado las sombras, dejando atrás las derrotas. Hoy mi alma descansa en el destierro vacío de casa. Voy perdiendo memoria, aullando a la cordura mi historia. No me hundiré siendo tu reo amante, resistiré con 3 gotas de tu sangre, y aun confinado entre mil escribiendo plegarias, renaceré postrado ante ti. Libre, libre entre rejas, en tu amor hallo la paz, libertad que ni siquiera una cárcel conseguirá arrebatar. Libre, libre entre rejas, en tu amor hallo la paz, libertad que ni siquiera una cárcel conseguirá arrebatar.